programa en uno de los temas que para mí eran los principales de esta semana. Pero no porque uno esté preocupado, pero me parece que a partir de lo que viene pasando en las últimas semanas, lo que vemos que está pasando en China, más allá de las manifestaciones violentas que también hay, de la gente que no quiere que se tomen las medidas que están tomando en algunas ciudades el gobierno chino, también en Brasil, que endurecieron algunas de las medidas que tienen que ver para volver a pelear contra el COVID, donde han crecido los casos. En nuestro país, si bien cuando uno ve los números y te dicen 3.000 casos en una semana, por ahí son datos que uno cuando lo escucha no se preocupa, pero en la última semana se duplicaron. Entonces me parece que tenemos que tener un poquito de atención a lo que comienza a pasar. Por eso mismo estamos en comunicación, aquí a través del 90.1, con el doctor Conrado Stoll, médico neurólogo. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? Un gusto hablarte. Bueno, gracias por atendernos y bueno, es para preocuparnos estos números que comenzamos a ver, más allá de que no parecen tan grandes. Vos lo dijiste muy bien. Una cosa es preocuparse y otra cosa es yo saber qué pasa, qué está pasando y qué tengo que hacer. Uh-huh. Que entender la problemática. A ver, y esto es muy distinto que cuando alguien habló de la onda Delta o cuando en esta época del año apareció Omicron y vos te acordás, sí. toda la Argentina y todo Uruguay se contagiaron. Sí. Y hubo gente muy enferma. Y hubo épocas, creo que fue abril o mayo del 21, con picos de 40.000 infectados. Uh-huh. Bueno, esto tendría que ser muy distinto, pero aclaremos cómo para la gente. La variante no sabemos cuál es, puede ser la que está en Estados Unidos, que es la BQ.1.1. Uh-huh. Estamos hablando de variante que ya hay más de 200. Sí. Entonces, esa variante, en un país como la Argentina, que tiene una alta proporción de la población ya infectada, 80% por lo menos ya se infectaron, más una alta proporción 80% ya vacunada. y por ahí hay gente que no lo sabe, ¿no? Muchísima. En Claro. el 80% hay infinita gente que no tiene idea que tuvo la infección, Claro. pero tienen defensa, Claro. más la vacuna, que hay una alta proporción de la gente vacunada. Entonces, con esa pared inmunológica, tendría que pasar que aunque se contagie mucha gente, no tuviéramos disgustos de terapia intensiva ni muertes. Ahora hay que decir los peros. Sí. El principal pero es la vacunación. Claro. La gente sigue preguntando, a ver, me di el tercer refuerzo, el segundo refuerzo, el quinto. No importa el número, no importa. Si la última vacuna fue hace 5 meses o más y la persona tiene más de 50 años, tiene que darse una nueva dosis de Pfizer o Moderna. Uh-huh. Tiene que darse una nueva dosis el que se dio la última hace 5 meses, no importa si la última que se dio era la 8ª vacuna que se daba, pero si ya pasaron 5 meses, cayeron las defensas y se tienen que dar las personas de más de 50 años o el que tenga un problema del sistema inmune, que lo saben, los que lo tienen lo saben. Tal cual. Cáncer, HIV, ciertos remedios. Y te cierro con que vienen las fiestas. Si yo voy a hacerla solo con mi familia y mis hijos, bueno, pero si voy a ir a una casa donde hay un señor de 90 años o algo similar, de sentido común, lo tenemos que tener todos, bueno, yo diría tener cuidado. Un cuidado que se puede tener es desde 5 días antes de ir a esa fiesta o 7, no me junto con mucha gente y ese día puedo ir y el señor de 90 años puede estar tranquilo porque yo probablemente no me he contagiado si me tomé 5 días antes de la fiesta o 7 uh-huh. y no estuve con gente. Y si voy a estar con gente en lugares muy concurridos antes de una fiesta familiar, puedo usar máscara, debería usar máscara y yo sugeriría que la gente en el transporte público o en lugares cerrados con mucha gente que uno no conoce, cerrados con mucha gente que no conoce, usar barbijo. Eso es todo. Entonces, cuidarse para no infectarse, testearse si hay síntomas. Acordate que no se testea nada acá. Nada. Entonces uno tiene que ir a testearse uh-huh. si tiene síntomas y vacunarse los que no tengan una vacuna en los últimos 5 meses. Nada más. Ahora, me quedé pensando en un par de cosas que dijo, algunas que la he vivido. Yo, por ejemplo, fui al doctor la semana pasada, y en la clínica, si bien yo este año he recorrido bastante la clínica porque me operé en febrero y con los controles que me he tenido que hacer, he ido bastante este año, o cada 2 o 3 meses tengo que ir, y siempre con barbijo. Y cuando entré la semana pasada, ya hasta los empleados de la clínica
estaban sin barbijo. Sí, cuando entré al consultorio, el médico estaba con barbijo, pero ya me llamó la atención que dentro de la clínica el 80% estaban sin barbijo. Y otra de las cosas que dijo, por ejemplo, sobre aquellas personas que tienen 4 dosis, yo la semana pasada también me dieron la dosis de Moderna, y la vendría a ser el tercer refuerzo, pero me quedé pensando en lo que dijo, que hay que recibir la dosis de Moderna o de Pfizer. Porque tengo pariente en el interior que le dieron como tercer refuerzo a mi viejo, de 80 y pico de años, le dieron Sputnik. Bueno, buenos puntos. Primero, en centros médicos, si bien por la epidemiología, o sea, los pocos casos que había hasta hace 3 semanas, te diría, Sí, exageremos para estar seguros, hasta hace 3 semanas habían poquísimos casos, estábamos escuchando que en Europa, en Asia, en Estados Unidos estaban aumentando los casos, en Estados Unidos han aumentado mucho, pero ya te digo, salvo en Nueva México y en un área de California, no ha aumentado la internación. En ujú, algunos lugares sí, pero en general no aumentaron las internaciones en terapia ni nada. Pero en los centros médicos, la verdad que era razonable seguir usando barbijo. sí. Nosotros, por ejemplo, en el Sanatorio Güemes, hemos seguido usando barbijo. Y ahora, sin duda, te acabo de decir que en transporte público y en un lugar cerrado con gente lo usaría, en un centro médico, definitivamente yo iría con barbijo en este momento, en que en los centros médicos han aumentado los casos positivos. Así que definitivamente con barbijo. Con respecto a la vacuna, a ver, difícil de contestarte. La verdad que en Capital por lo menos la disponibilidad alta es de Pfizer y Moderna Ujú. y es lo ideal. Quedó probado indiscutiblemente, nadie lo va a discutir, los rusos no lo van a discutir, los chinos no lo discuten, que Pfizer y Moderna, las vacunas de ARN Sí, sí, famosas, sí, sí. son las mejores, las más efectivas. Las otras son un poco menos efectivas. Ahora, si yo tuviera que decir, y en un país no hay disponibilidad, bueno, me daría la que La que sea, sea. por supuesto me daría la que sea. Lo ideal es Pfizer y Moderna, que la Argentina tenía stock. De verdad no sé cómo las han distribuido en las provincias Ujú. y cómo se distribuyen. Lo ideal es eso, pero definitivamente me daría una vacunación. La que sea que me den, me daría una vacuna. Idealmente, por ejemplo, no tenemos la bivalente, la que ahora en Estados Unidos está disponible, es bivalente, tiene 2 tipos de virus distintos, entonces da un poquito más de defensa contra estas variantes nuevas, pero no está acá. Y yo no te puedo decir qué desastre. No, porque la Pfizer y Moderna clásicas son suficientemente efectivas. Sería fantástico que tengamos la bivalente, pero no es indispensable. Lo mismo lo aplico a lo otro. Ujú. Una vacuna china o una rusa, sin duda va a ser mejor que Que ninguna. ninguna. Entonces, esa es la sugerencia. Ahora, doctor, tenemos que acostumbrarnos a ir vacunándonos cada 4 o 5 meses, al menos por un tiempo más. Lo has dicho exacto. Por lo menos hasta que no haya datos más concretos de cómo son las recurrencias de estas olas de variantes distintas que van apareciendo, hasta que no aparezca una vacuna que quizás dé una protección con una inmunidad que se mida y dura un año, o las de spray nasal, que además de la inmunidad dan otra inmunidad que impide que la persona se infecte, y hay una de la compañía Bharat de la India Ujú. que salió hace ya 5 meses, pero no han mostrado datos. Interesante o curiosamente, no mostraron los datos. Estamos esperando, porque la vacuna de spray nasal es muy buena en muchos sentidos, pero bueno, tiene que haber una publicación científica que la Claro, que respalde. la respalde. Así que por ahora es 5 meses, 6 como mucho, más de 50 años, hay que repetir la vacunación. Todos nos vamos a enterar cuando aparezca algo de conocimiento epidemiológico sobre el virus o de una nueva vacuna muy distinta que permita hacerlo cada más tiempo. Acá en la Argentina, y calculo que también en otros lugares del mundo, es bastante normal y seguramente uno tiene algún conocido o algún familiar que ha tenido una charla en una mesa, en un club, en donde sea, que se han dado las 2 primeras dosis, o sea, no son antivacunas, pero no se dieron ningún refuerzo. Yo ya me vacuné. Esa gente que se dio las 2 primeras dosis, ¿no? Y no se quiso volver a vacunar más allá de la edad. La protección hoy es casi nula. Yo les recomendaría que hagan algo. La protección es casi nula, por supuesto. Jóvenes sanos, es improbable que tengan nada Ujú. con las variantes que hay ahora, pero el infectarse puede dar lugar a COVID largo, puede dar efectos colaterales
muy molestos y se sabe que hay una proporción alta que quedan con COVID largo, aunque sea un hombre de 30 años sano y tenga una versión leve, puede quedar con algo largo, a largo plazo, pulmonar, cardíaco, el olfato, lo que sea. Entonces, es aconsejable cuidarse a la edad que sea, pero el dato contundente para tu pregunta, de esos que no se han vuelto a vacunar más, es en Estados Unidos en este momento publicaron, hay muertes, es un país de 320 millones de personas, Sí, sí. y por más que, como dije, esta ola no está causando un problema serio como las previas, pero hay personas que se enferman y mueren. Ahora, el 90% de las muertes en Estados Unidos por COVID ahora son en personas de más de 65 años que no tenían el refuerzo. Ese es el dato estadística publicada esta semana. El 90% son personas de más de 65 años que no tenían refuerzo. Las personas de más de 65 años son el 16% de la población en un país. En Estados Unidos es el 16%, en la Argentina debe ser más o menos también el 16%, o sea, un porcentaje grande. Y esos, los que no recibieron refuerzo, esos son los que han tenido una terapia intensiva o muerte. Por lo tanto, la recomendación es, si alguien se vacunó en el año 2021 y ya hace un año por ahí que se dio la última vacuna, bueno, se le recomienda fuertemente que vaya y reciba su refuerzo. La última tiene que ver con justamente aquellos sectores que fueron más reticentes a ir a recibir una vacuna o fueron y se vacunaron por ahí sin quererlo, ¿no? Que decían que puede haber algún tipo de reacción que se haya tenido, que la vacuna podría tener alguna reacción de gravedad. Eso no fue comprobado aquí ni en el mundo, ¿no? Ni aquí ni en el mundo. Al contrario, se han dado 14.000 millones de vacunas en todo este tiempo. Se empezaron a aprobar en el año 2020, ¿no? Y se empezaron a dar masivamente en enero de 2021. Entonces tenemos mucha experiencia ya, y como digo, 14.000 millones de personas que las han recibido. ¿Hay efectos colaterales? Bueno, podemos hablar del calendario de vacuna usual, de todas las enfermedades usuales que se vacunan todos los chicos del mundo. También tienen efectos colaterales potenciales en uno de cada muchísimos, y no son significativos, y por supuesto que el beneficio es inmensamente mayor que cualquier riesgo. Lo mismo, exacto, aplica a la vacuna para COVID. No, bajo ningún punto de vista, al contrario, todas las cosas que han corrido en las redes sociales, donde es clásico que corran mentiras sobre temas científicos, y que son difundidos muchísimo más que las verdades, increíblemente, pero no se ha probado absolutamente ninguna de todas esas cosas, y llama la atención que hay gente seria. Por ahí me han llegado a mí mensajes de WhatsApp con gente seria que me pregunta, ¿es verdad esto? Y me muestran el video de alguien que con cara seria empieza a hablar de pavadas, no quiero ni decir de qué, de pavadas sobre las vacunas. Las vacunas han sido de una gran efectividad y va a quedar en la historia de la ciencia el desarrollo de las vacunas para el COVID, que han evitado literalmente millones de muertes. Gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Gracias por llamar, José María. Buen día. Conrado Stoll, médico neurólogo, hablando sobre algo que queríamos hablar desde el día lunes, que tiene que ver con este crecimiento que ha habido en los casos de COVID en la República Argentina y también en el mundo. Vamos a meternos